de don Harry Nyquist. Los molesto alguno que me diga si me están escuchando. Sí, profe, lo escuchamos. Profe, te escucha. Entonces, el criterio de estabilidad permite gráficamente estudiar la estabilidad de un sistema a partir de las curvas de respuesta en frecuencia. O sea, ¿cuáles son las curvas de respuesta en frecuencia? Son las curvas de los diagramas polares de, nosotros hemos visto sistemas simples, cuando vimos el tema de diagramas polares, y lo que hace el criterio Nyquist es determinar la estabilidad a partir de la diferencia entre cero y polo de la función de transferencia, que estén ubicados o no sobre lo que sería el semiplano derecho. Ya vamos a explicar un poquito más esto. Esperen que tengo gente en la sala de espera. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que nuestro sistema es simple y tiene la forma que se indica acá. Le voy a poner el ratón, un cachito, voy a cerrar porque está haciendo ruido. Opciones de puntero, vamos a poner el láser. Imagínense que tenemos una función de transferencia muy simple, o sea, tenemos esto que era de algún circuito de eso que habíamos visto, RC o RL, al revés, donde estaba la L no estaba la C, y donde estaba la C no estaba la L, esos circuitos simples de diagramas polares. Si nosotros hacemos la antitransformada, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a dar una constante multiplicado por E a la menos alfa por T. Si esto lo vemos gráficamente, vamos a tener que en el plano P yo voy a tener un polo en el valor menos alfa, que es el que está indicado acá en la función de transferencia, y la función del tiempo me va a dar una constante por E a la menos alfa por T. ¿Esto qué quiere decir? Que para t igual a 0, e a la 0 e igual a 1, me da el valor de la constante, y como tengo un exponencial negativo, la curva está determinada por ese exponencial. A partir de ahí, nosotros vemos que esta función es estable en el tiempo debido a que toma un valor constante. Ahora, si por otro lado, si nosotros por otro lado, esperen que ese sistema va a ser estable. Si por otro lado tuviéramos una función de transferencia simple también, en la cual tiene esta forma, ¿sí? Al hacer la antitransformada de esta expresión, me estaría dando una constante por un exponencial elevado a la más alfa por t. ¿Qué sería esto gráficamente? Sería que a la raíz, a ese polo, yo lo tengo del otro lado del plano, lo tengo parte real positiva, y si vemos la función del tiempo, me estaría dando que tengo un exponencial no decreciente como era antes, sino un exponencial creciente. ¿Esto qué significa? Que en el tiempo esto toma valores cada vez más elevados hasta que el sistema se autodestruye. Esto imagínenlo como si fuera la respuesta de un sistema de control de una fresa o de una soldadura, en la cual tiene que ir a un determinado punto y se pasa de largo, vuelve y no llega nunca al punto donde debería hacer la operación. O sea, un sistema que es inestable. Si nosotros nos fijamos en la gráfica esta, lo que tenemos es un poquito las posibilidades que se nos pueden presentar en una función de transferencia. Hemos visto, digamos, lo que serían raíces conjugadas, raíces simples, puede haber raíces dobles, pero lo que no podemos admitir en nuestro sistema de ninguna manera es tener raíces que estén del semiplano derecho o a parte real positiva. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar seguramente un sistema que es inestable.
Existe una correspondencia entre un contorno cerrado en el plano complejo P igual a sigma más j omega, con su contorno imagen. O sea, estamos hablando de lo que era la transformación conforme, lo que hacíamos nosotros con el diagrama polar en forma gráfica, de pasar del plano P al plano F de P, es transformación conforme. Y otro teorema de la variable compleja que vamos a aplicar para lo que vamos a ver, es el teorema del argumento de Cauchy. El principio del argumento de Cauchy dice que una función de variable compleja, o sea, una f de p, y un camino cerrado en el plano complejo P que no pasa por puntos singulares. ¿Qué es lo que es que no pasa por puntos singulares? Yo acá he marcado el recinto, ese que lo llamé pragma. A ese recinto yo lo hago de forma tal de que en la periferia del recinto no exista ninguna singularidad, ninguna raíz. Eso es lo que dice que no pasa, esta parte que estoy señalando ahí con el láser, que no pasa por puntos singulares. Entonces, la función de pragma, o sea, mi función va a dar un número de rodeos alrededor del origen en el plano de la función, de acuerdo a la diferencia entre cero y polos que yo tenga dentro del recinto. ¿Qué va a pasar? Si yo dentro del recinto no tengo ni cero ni polo, esto acá no va a rodear en mi plano de la función el origen. Si tengo ceros, los va a rodear en el mismo sentido. Si tengo polos, lo va a rodear en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que hizo Don Nyquist? Ese recinto que yo estoy mostrando acá, perdón, ese recinto que yo estoy mostrando acá para la explicación, lo extendió a todo el semiplano derecho. ¿Sí? Pasando, o sea, saltando lo que es el origen, porque normalmente vamos a tener el origen o ceros o polos, entonces, saltando lo que es el origen, esto tiene radio infinito, ¿sí? Acá estamos representando en un plano omega igual a infinito, esto pega la vuelta, al omega igual a menos infinito, pasa por cero y vuelve. Entonces, extendemos ese recinto a todo el semiplano derecho. A partir de ahí, el criterio de Nyquist dice que la diferencia entre ceros y polos acá en el semiplano derecho nos van a dar la cantidad de rodeos que vamos a tener al plano de la función, en el origen del plano de la función. Entonces, el criterio de Nyquist está basado en este concepto, donde n es la cantidad de rodeos del origen, z son los ceros que están dentro del recinto, o sea, son los ceros que están dentro del recinto de Nyquist, mientras que P son los polos que están dentro del recinto. A partir de ahí, esa diferencia entre ceros y polos, aparte real positiva, que ahí es donde está el recinto, nos van a dar el número de rodeos que van a aparecer en nuestro diagrama polar. Don Dufo parece que recién llega. Ahí lo dejamos ingresar. Vamos a ver la sala de espera. Dufo y Lautaro Lebrino, los vamos a permitir a los dos. Bien. A partir de ahí, digamos, si nosotros tenemos una función de transferencia total, ¿a qué llamamos función de transferencia total? Una caja negra que tiene una tensión de entrada y una tensión de salida. Esa función de transferencia total la podemos definir como una constante, un numerador en P y un denominador en P. Acuérdense que la función de transferencia era la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Entonces, podemos representar, decir que esa relación va a ser una constante por los ceros de f de p dividido los polos de f de p. O sea, ceros en el numerador, polos en el denominador. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos interesa ver a nosotros?
Vamos a trazar el diagrama polar y vamos a contar cuántos rodeos en el origen tiene nuestra función de transferencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos tratando de ver cuántos polos de la función de transferencia van a tener parte real positiva. Entonces, el criterio de Nyquist para una función de transferencia total es número rodeo igual a ceros menos polos a parte real positiva, y los resultados pueden ser, si n me da 0 o n me da un número positivo, ¿sí? No se sabe por criterio Nyquist, hay que buscar otra metodología. ¿Por qué es que no se sabe si me da 0 o un número positivo? Porque puede ser que yo tenga dos ceros y dos polos, y el resultado acá me va a dar 0, o que tenga dos ceros y un polo, y el resultado acá me va a dar 1. Nyquist lo que me dice es, a partir del número de rodeo, que hay una diferencia entre ceros y polos a parte real positiva, pero no me dice cuántos ceros y cuántos polos hay. O sea, eso es fundamental que tengan bien en claro el concepto, porque el número de rodeos al origen en el diagrama polar, o sea, en el plano de la función, la cantidad de rodeos, lo que me está dando es la diferencia entre ceros y polos. No me dice cuántos ceros hay ni cuántos polos hay. Por esa razón, si n me da 0 o me da un número positivo, no se sabe por método de Nyquist, tengo que buscar otra metodología para saber si el sistema es estable o inestable. Lo que sí me asegura Nyquist es que si esto me da por resultado un número negativo, el sistema es inestable. O sea, Nyquist me asegura la inestabilidad, me asegura, digamos, la aplicación del criterio, me asegura si el sistema es inestable. Si el resultado es otro, hay que buscar otro método. Entonces, vamos a parar un poquito acá y voy a salir de esta presentación y vamos a ver, esperen un cachito. Vamos a ver otra presentación en la cual esta yo se las había dejado en el aula virtual. Vamos a compartir la pantalla esta. Lo que tienen acá es la presentación del criterio de Nyquist a partir de MATLAB. ¿De qué se trata esto? Yo hice un programita en MATLAB en el cual yo voy a generar en el plano de la variable P un recinto que está definido por 4 valores. Esos 4 valores los llamo A, B, C, D. Eso me va a definir el recinto ese pequeño con el que empezamos la charla sobre el tema criterio de Nyquist hace un ratito. Entonces, esos puntos A, esperen que voy a poner en opción de puntero láser, esos puntos A, B, C y D me van a definir un cuadrado que tiene esa forma que está ahí. O sea, al A lo tengo el menos 1, menos J1, el B, el menos 1, más J1, el B, el menos 1, menos J1, el C, el menos 1, el menos 4, menos J1, y el D, el menos 4, más J1. Don Petrone se nos une, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esto va a ser el recinto en el cual nosotros vamos a evaluar
distintas funciones simples para demostrar cómo se desarrolla el criterio de Navier. A partir de ahí, vamos a evaluar funciones de transferencia simple que van a estar las raíces dentro y fuera de ese recinto que nosotros propusimos recién. Vamos a suponer que nuestra función de transferencia está fuera del recinto y es P más 0,5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evaluar la f de P? En lugar de movernos como hacíamos en el diagrama polar en forma gráfica sobre el eje J omega, nos vamos a mover en los valores que tienen las esquinas o los vértices de nuestro recinto, ese rectángulo que definimos hace un ratito. Entonces, P va a valer menos 1 más J1, menos 1 menos J1, menos 4 menos J1. Le vamos a dar estos 4 valores. Eso nos va a definir una gráfica con Daniel Pablo Gómez. Ahí va. Nos va a definir una gráfica en el plano de la función, lo cual nos va a estar diciendo si encierra o no encierra el origen. Fijémonos acá qué es lo que pasa. El recinto va a ser siempre este, está ubicado entonces menos 1 más J1, menos J1, menos 4 y menos 4 más J1, como habíamos dicho hace un rato. Acá al 0S yo lo puse en 0,5, esperen que no veo el número acá, sí, 0,5 negativo, más J0, está fuera del recinto. Cuando yo hago la evaluación, o sea, cambio P por menos 1 menos J1, me va a dar ese valor. Cuando lo cambio por menos 1 menos J1, me va a dar ese valor. Cuando lo cambio por menos 4 menos J1, me va a dar ese valor. Y cuando lo cambio por menos 4 más J1, me da este otro valor. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Este es el plano de la función. Estoy viendo que se me ha formado una curva en la cual yo no estoy encerrando el origen. Veamos ahora qué pasa si yo pongo un polo fuera del recinto. Ese polo lo he ubicado en menos 4,5, o sea, lo ubiqué acá del otro lado, está fuera del recinto. Cuando yo hago el mismo cálculo, lo que estoy viendo es que me sale esa gráfica que tengo acá, en la cual yo tampoco estoy rodeando el origen. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando ahí? Hola. Sí, profe. Sí. ¿Estás viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Bien. Espere que voló. Ahí estamos. Entonces, cuando el polo está fuera del recinto, vemos que tampoco la curva que me resulta, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Volvo un cachito para atrás. A P le estoy dando los valores menos 1, menos 1 más J1, menos 1 menos J1, menos 4 más menos J1 y menos 4 más J1. ¿Sí? Eso hace que me salga esta gráfica acá, en el plano de la función, en la cual yo no estoy rodeando el origen. Ahora, vamos a ver qué pasa si tengo un 0 dentro del origen. Si yo tengo un 0 dentro del origen, fíjense el cerito que está acá, en menos 2, cuando yo le doy los valores, la gráfica resultante, o sea, a P más 2, le estoy dando los valores. P igual a menos 1 más J1, me da eso, menos 1 menos J1, me da esto, menos 4 menos J1,
me da eso, menos 4 más J1 y me da eso. Si ustedes se dan cuenta, fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo un 0 dentro del recinto y la gráfica en el plano de la función me está rodeando el origen. Veamos qué es lo que pasa ahora cuando yo tengo un polo. La otra cosa a tener en cuenta, fíjense que si yo hubiera seguido la secuencia A, B, C, D y de vuelta A, me da en el mismo sentido que yo he recorrido el recinto, acá estoy recorriendo en sentido horario, ¿sí? Me da el encierro al origen en el mismo sentido que yo recorrí el recinto. Por otro lado, si yo dentro del recinto ahora pongo un polo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me voy a este punto, me da como resultado ese punto que está acá. O sea, yo me estoy yendo 45 grados y me está dando menos 45 grados, con el valor correspondiente en parte real y parte imaginaria. Cuando me voy acá, que serían menos 45 grados, me está dando más 45 grados. Cuando voy acá, ¿sí? Es como que me está dando el mismo ángulo, pero con signo negativo, o sea, se me cruza a este otro lado. Y cuando llego acá al punto D, ocurre una cosa más o menos similar. Don Traverso, ahí está Don Traverso. Cuando voy nombrando así son los que se están sumando recién a la reunión. Fíjense qué es lo que pasó acá. Don Tous, ya estamos a media hora. Fíjense que cuando yo tengo un polo, si yo hubiera seguido la secuencia esta horaria, acá me está dando rodeos sobre el origen en sentido antihorario. O sea, cada uno de los puntos A, B, C y D corresponden a haber cambiado en esta función un polo dentro del recinto a haber evaluado cada uno de estos puntos. Veamos ahora a continuación qué pasa si yo tengo un 0 y un polo dentro del recinto. ¿Se acuerda que cada uno de estos los habíamos puesto por separado? El P más 2 me había dado rodeos al origen en el plano de la función, en el mismo sentido que recorre el recinto, y en el caso del polo en 3 me había dado rodeos en sentido contrario. Cuando yo hago la evaluación simultáneamente en el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, con los valores que tienen, veo que me da una gráfica que no está rodeando el origen. ¿Sí? Acuérdense del criterio Nyquist que decía que el número de rodeos al origen era la diferencia entre ceros y polos dentro del recinto. ¿Sí? Si hay un cero y un polo, mi gráfica no está rodeando el origen. Ahora, ¿qué hago? Meto dos ceros y un polo dentro del recinto. Acá tenemos los dos ceros y el polo. Cuando yo hago la evaluación, fíjense qué es lo que pasa. Me está dando un encierro al origen, ¿sí? Un solo encierro al origen, con la misma secuencia o la misma dirección en la cual yo recorrí el recinto. Acuérdense que yo esto lo estoy recorriendo en sentido horario, o A, B, C, D, sentido creciente alfabéticamente. Acá me da rodeo al origen en el mismo sentido. Volvamos a recordar el criterio de Nyquist. N igual a Z menos P. Acá tengo dos ceros y un polo. Eso me da un rodeo. Veamos qué es lo que ocurre ahora cuando yo pongo dos polos y un cero dentro del recinto. Cuando yo pongo dos polos y un cero dentro del recinto, acá estoy rodeando el origen
pero el sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico el criterio de Nyquist, que es n igual a z menos p, tendría 1 menos 2, me daría menos 1, y ese menos 1, ¿qué me está indicando? Que el sentido en que estoy rodeando el origen de la función, del plano de la función, está en sentido contrario al que yo recorro. A partir de ahí, podemos sacar como conclusión que el número de rodeo del origen del plano de función es la diferencia entre ceros y polos. Don Eduardo Alberto Gómez se nos unió a la reunión. El número de rodeos al origen del plano de la función es igual a la diferencia entre cero y polos dentro del recinto, en el plano de la variable p. El sentido de los rodeos al origen va a ser en el mismo sentido que se recorre el recinto, si en el mismo, o sea, si dentro del recinto existen más ceros que polos. Y va a ser al revés, va a ser el sentido contrario al que hemos recorrido el recinto, si dentro del recinto tenemos más polos que cero. Entonces acá viene una pregunta importante. ¿Por qué cuando tengo más ceros que polos me da los rodeos en el mismo sentido que recorrió el recinto? La respuesta a esa es que los ceros están en el numerador. Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Por qué cuando tengo polos, los rodeos al origen del plano de la función son en sentido contrario? Y la respuesta a esa pregunta, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ingeniero. La respuesta a esa pregunta es que como los polos están en el denominador, ¿sí? Imagínense que yo lo pongo al polo no como P más alfa, sino como un vectorcito, como 1 dividido rho por E a la tita. Ese E a la tita, cuando yo lo paso al numerador, ¿sí?, me va a dar un ángulo negativo. Esa es la razón por la cual los polos del denominador, si yo paso la base al numerador, vamos a tener que los rodeos son en sentido contrario. El criterio de Nyquist, ¿qué es lo que dice? Que el número de los rodeos es la diferencia entre cero y polo dentro del recinto. Lo que hizo Nyquist, lo dijimos nosotros en la primera parte, acuérdense que yo saqué la primera presentación para mostrarle que era cierto lo del recinto, ¿sí? Extendemos el recinto a todo el semiplano derecho, ¿sí? Acuérdense que acá donde yo estoy tratando de mostrar todo lo que es el plano complejo en un dibujo plano, ¿sí? Estoy tomando como que esta distancia es infinito, desde acá hasta acá. Por lo tanto, el radio tiene radio infinito, me está ocupando todo el semiplano derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando veamos la parte práctica? Vamos a recorrer nuestro recinto de Nyquist empezando en el 0 más, vamos a ir al infinito más, vamos a ir por los distintos caminos hasta llegar al infinito menos, y luego de nuevo al 0 menos, y ahí el 0 más. Es decir, nosotros vamos a tomar como sentido positivo el sentido horario, es lo que dice la bibliografía, ¿sí? Nosotros cuando entremos la semana que viene a ver un ejercicio práctico, vamos a ver que el sentido va a ser el que nosotros le demos a esto. ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos de sentido horario, la mayoría se va a fijar en el reloj para qué lado gira, y tiene un reloj digital, entonces no va a saber para qué lado gira el reloj, ¿sí? El sentido horario, o el sentido positivo,
va a ser el que nosotros digamos acá. Porque vamos a demostrar en la clase que viene que si yo acá recorro el sentido contrario, me va a dar el mismo resultado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver un ejercicio práctico? Vamos a trazar el diagrama polar y vamos a analizar qué es lo que pasa con la función de transferencia siguiendo esa especie de mapa que tenemos acá abajo. Vamos a partir desde más, vamos a ir al infinito más, al infinito menos, al cero menos y de vuelta al cero más. Eso es lo que está diciendo esto que tenemos acá abajo. Y a partir de ahí, nosotros vamos a poder determinar cuántos rodeos tiene nuestra gráfica para determinar el criterio de Gray. Entonces, lo que dijimos hace un rato, si tenemos una función de transferencia total, es decir, una que no sé qué es lo que tiene adentro, tengo nada más que la tensión de entrada y la tensión de salida, y obtengo la función de transferencia, respuesta en frecuencia del sistema. En una función de transferencia total, ¿qué va a pasar? Si me da que el número de rodeos de la gráfica del diagrama polar es 0 o un valor positivo, voy a decir no se sabe. Lo que sí voy a decir es inestable si me da un número de rodeos negativo. Explique recién la razón de por qué acá digo no se sabe. Porque si tengo 1 y 1, el resultado va a ser 0. Y Nyquist no me dice que hay 1 y 1, me dice cuánto es la diferencia entre ceros y polos. Lo mismo, si tengo 2 y tengo 1, acá me va a dar como resultado un valor positivo, pero no me está diciendo que hay 2 y hay 1, me está diciendo que la diferencia es 1 positivo. ¿Estamos? Entonces, Nyquist únicamente me puede garantizar o me puede decir cuando el sistema es inestable. Vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas. Voy a ver el tema del chat. Cuando tiene la misma cantidad de cero y de polo, no va a rodear el origen. De acuerdo a cómo sean los valores de los ceros y de los polos, va a ocurrir que eso pueda salir de la gráfica en el mismo sentido contrario, por una cuestión nada más que de operación. Lo importante dentro de eso es que si hay más ceros que polo o más polo que cero dentro del recinto, yo voy a rodear el origen. Mientras yo no rodee el origen, todo lo que pase por fuera, Nyquist no me lo asegura ni me dice nada. Profesor, Sí. sí, o sea que si hacemos el diagrama de Nyquist y vemos que gira en el sentido de inverso de la aguja de reloj, sería que es inestable. No sé si lo entendí. Cuando a ustedes les da, eso lo vamos a ver ahora cuando vuelva a la presentación que estábamos viendo desde el principio. Porque daría un menor que cero la diferencia. No, vamos a esto. Cuando ustedes el diagrama polar hacen el análisis a partir del recinto de Nyquist, si les da que rodea ese diagrama, rodea el origen, en sentido contrario al que ustedes recorrieron el recinto, es porque hay más polos que ceros. El sistema es inestable. Si le da que no rodea o le da que rodea en el mismo sentido, ustedes no pueden utilizar Nyquist. O sea, Nyquist no les va a decir nada, tienen que utilizar otro método para determinar la estabilidad. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Bien, voy a volver al otro, voy a cerrar acá y voy a volver a la otra. Esperen que se me perdió el ratón. Acá vamos a hacer escape.
Se va a cortar dentro de un ratito, así que no se vayan, voy a volver a entrar. Bueno, salimos de presentación. De la presentación de todo. Adentro de la caja negra esta. Adentro de esa caja negra yo puedo tener un sistema realimentado, tal como este que estoy mostrando, ¿sí? En este sistema realimentado, esto ya lo vamos a ver en forma detenida. Yo acá les he puesto de prepo cuál es la función de transferencia de esto, pero esto ya lo vamos a ver en la semana que viene o en la próxima, cuando veamos sistemas realimentados, cómo es la jugada para hacer el cálculo y por qué me da esto que yo tengo acá abajo. O sea, en ese sistema realimentado, la función de transferencia, es decir, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, es igual a GdP sobre 1 más GdP por HdP. Habiendo creído eso, lo que vamos a hacer nosotros es cortar el lazo de realimentación. Entonces me va a quedar lo que se llama función de lazo abierto, que es el producto de GdP por HdP. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Si volvemos a pensar en la función de transferencia, ¿sí? Ese circuito realimentado, yo lo puedo ver como si fuera una función de transferencia total. Y este denominador, 1 más GdP por HdP, van a ser los polos de esa función de transferencia total, como vimos al principio. De ese, don Soria, se nos quedó de afuera, de ese, ahí está don Soria uniéndose, de ese denominador de la función de transferencia, el circuito ese que es un circuito realimentado, a mí que es lo que me interesa saber, las raíces de ese denominador, porque eso van a ser los polos de la función de transferencia. Para obtener las raíces de ese denominador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar ese denominador a 0, pero para mí es más fácil, en lugar de igualarlo a 0, decir que GdP por HdP es igual a menos 1. Y ahí estoy analizando directamente, digamos, función de lazo abierto. Entonces, cuando yo tenga una función de lazo abierto, es decir, que es parte de un sistema realimentado, nosotros vamos a trazar el diagrama polar de ese producto G por H, que va a tener la misma facha que tenía la función de transferencia total, o sea, un numerador en P y un denominador en P, o ceros y polos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar al plano el nombre, ya no se va a llamar F de P, sino que se va a llamar G por H, y vamos a hacer la observación sobre el punto menos 1 más J0. ¿Por qué hago la observación sobre el punto menos 1 más J0? Pues si volvemos acá, fíjense que yo, para encontrar las raíces, en lugar de hacer 1 más GdP por HP igual a 0, paso el 1 este para el otro lado y digo GdP por HP igual a menos 1. Eso hace que yo haya corrido mi punto de observación del origen, que era en una función de transferencia total, el plano este se llamaba f de p, y lo he corrido al punto menos 1 más J0. Ustedes me dirán, ¿cómo sabemos cuándo debemos ver en el origen don GDC? Ya está adentro. Ustedes me dirán, ¿cómo sabemos cuándo en el origen y cuándo en el punto menos 1 más J0 que tenemos que ver los rodeos? Simple. Cuando sea una función de transferencia total, ustedes van a tener una sola letra. A de P, B de P, F de P, T de P, T1 de P, una sola letra. Cuando tengan un sistema realimentado, van a tener dos letras, G por H
H1 por H2, T1 por T2, donde una va a ser el lazo directo y la otra va a ser el de realimentación. Entonces, ¿cómo saber dónde tenemos que ver? Va a depender de la función de transferencia que nos han dado para hacer el análisis. A partir de ahí, cambia una cosa muy importante. Fíjense que yo ahora estoy viendo los rodeos al punto -1, pero ocurre otra cosa más. Dijimos que 1 más G por H eran los polos de la función de transferencia total. Pero resulta que si yo a esto lo expando, ¿sí? Voy a tener que el numerador van a ser los ceros de la función de transferencia total, ¿sí? Acá en el denominador, a este 1 más G por H, yo lo puedo poner como que es un cociente entre los ceros de 1 por G por H, 1 más G por H, dividido los polos de 1 más G de P por H de P. ¿Qué va a pasar con los polos de 1 más G de P por H de P? Van a ir a parar al numerador. O sea, esto para pasar multiplicando acá. Lo que me interesa son los ceros de G de P, de 1 más G de P por H de P. Entonces, si nosotros rearmamos esto que tenemos, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los ceros de 1 más G de P por H de P son los polos de la función de transferencia total. ¿Eso qué significa? Acuérdense que nosotros habíamos cambiado el nombre del plano. El plano ahora se llamaba G de P por H de P, la observación era el punto -1. Lo que va a ocurrir ahora es que Barbie-Kotousek, ¿quién es el Barbie-Kotousek? Don Barbie-Kotousek no lo tengo como alumno regular, ¿eh? Profe. Sí. Se habla Gómez. Sabe que no tengo mi máquina y es mi esposa. Ah, bien. Bueno, muy bien, gracias. Si le caía del FBI a su casa, ya sabe por qué lo quiero. Bien. Volvamos a donde estábamos. Habíamos dicho que los ceros de G1 más G por H van a ser los polos de la función de transferencia total. Entonces, cuando yo vaya a hacer la aplicación del criterio Nyquist, fíjense que acá cambia una cosa que es muy importante. Sigue siendo la misma expresión para lo que me da el criterio. N, número rodeo, igual a diferencia de ceros y de polos a partes real positivas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si n me da 0 o me da un número negativo, yo voy a decir no se sabe. Y si n me da un número positivo de rodeos, yo voy a decir inestable. ¿Por qué? Porque ahora lo que me va a dar la inestabilidad van a ser los ceros de 1 más G de P por H de P. Para que se entienda esto, vamos a volver a la anterior, ¿sí? O sea, los ceros de 1 más G de P por H de P van a ser los polos de la función de transferencia total. Lo que yo estoy representando ahora es el lazo abierto, el producto G de P por H de P. Cuando traslade el punto de observación al -1, es como si hubiera hecho G de P por H de P igual a -1. ¿Se entiende? Bien, eso ya lo vamos a volver a ver en próximas clases. Lo que vamos a ver nosotros ahora son el criterio Nyquist aplicado a funciones de transferencia totales. Es decir, que la parte de sistemas realimentados va a ser para la semana que viene o la que sigue. A partir de ahí, se recomienda
que bajen, analicen y estudien el siguiente documento. Ese documento, en todo caso, yo les mando la dirección ahí en el mensajero, en el foro novedades de la cátedra. En esa dirección han elaborado un profesor de la UBA, de la UTN de Buenos Aires, la Facultad Regional de Buenos Aires, un ingeniero Marini, ha elaborado un documento sobre NIQUIS que no tiene ningún desperdicio. Se los recomiendo que lo lean, lo bajen, lo analicen y lo estudien, porque les va a dar una serie de conocimientos sobre lo que estamos hablando. Bueno, preguntas acá hasta donde estamos. En la anteúltima enfermedad donde analizó SN de Z-P, el número de rodeos que tenemos que ver ahí es al punto -1J0. Exacto. O sea, si ustedes están hablando de una función de lazo abierto, o sea, de una GDP por HDP, el plano va a tener ese nombre y el punto de observación es el -1 más JC. Y usted va a decir, es inestable cuando los rodeos sean en el mismo sentido que recorrió el recinto de Nike. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Me voy a fijar acá en el chat. Si hay preguntas para... Profe, estos ejercicios resuelven, ¿esta teoría resuelve los ejercicios del 60 al 64 o no tienen nada que ver? Si yo supiera todos los números de ejercicios estaría... No, esos ejercicios tienen polinomios que tienen raíces complejas, entonces no sé si tiene que ver con esto. Digamos, la parte del lazo abierto es la que normalmente tomamos en el examen de finales, ¿sí? Y probablemente esté dentro de esos números, no me acuerdo. No lo tengo presente. Pero puede ser más o menos por ahí del 60 y pico. Ah, bien. Gracias. O sea, profesor, que tenemos que tener cuidado cuando analizamos de diferenciar una de función de lazo abierto de otra de lazo cerrado cuando apliquemos el criterio de Nyquist, ¿no? Porque se invierte. Digamos, si suponga, vamos a qué es lo que ocurre por ahí en exámenes finales o parciales. Yo les doy una gráfica y les digo, corresponde a una FDP o corresponde a una GDP por HDP. La diferencia está ahí. Si es una sola letra, estamos hablando de una función de transferencia total, la cajita negra con la entrada y la salida. Si estamos hablando de dos letras, estamos hablando de una función de lazo abierto, en la cual yo estoy analizando un sistema realimentado, ¿sí? Y voy a cambiar mi punto de observación, de lo que era una función de transferencia total, rodeos en el origen, a rodeos en el punto -1 más J0. -1 más J0, sí. Gracias, profesor. Vamos, el que tenga alguna pregunta antes que pasemos al otro tema, me dice, estoy un ratito más acá con esta historia. Acá, digamos, todo lo que es el criterio de Nyquist, que ahí estoy viendo que acá está más descrito. Profe, este PDF no lo vi ahí en el aula virtual. ¿Lo va a subir ahora? Esto está en el aula virtual, lo subí hoy a las 12 más o menos. Y lo subí también a la autogestión. Esto que estamos viendo ahora. Le estoy dando o sea, dejé de hacer los PDF, para subirle las informaciones, dejé de hacer los PDF de cuatro filminas por
4 diapositivas por hoja A4 apaisadas para que ustedes lo impriman en el tamaño que quieran, de blanco y negro, en colores. O sea, les estoy directamente dando el PDF de las pantallas que ustedes están viendo acá en cada uno en su monitor. Profe, yo me fijé en el autogestión recién y figura 2 veces esta filmina la que estamos viendo y no está la del ejemplo de los recintos de ABCD, esa capaz que está en el aula virtual. No, eso está en el aula virtual. Eso lo publiqué el sábado a la mañana. Cuando cuando dejé abierta la semana esta, eso está publicado en el aula virtual, lo que es criterio de iQuiz, MATLAB, debe decir. Bueno, Eso, ahora lo veo. eso inclusive, una cosita que me hizo acordar para todos, está publicado el script, o sea, el archivo .m, para generar los recintos, eso, de la presentación de hace un rato. O sea, eso no es que lo invente. Agarré y hice un script en MATLAB donde genere el recinto y la respuesta para cada uno de los valores si estaban las raíces adentro o fuera del recinto. Eso lo pueden comprobar ustedes mediante MATLAB. Ese recinto lo pueden poner, yo lo puse ahí a la izquierda y centrado, digamos, más J1 menos J1 centrado a la izquierda por una cuestión de comodidad en el dibujo. Pero ese recinto yo lo podría haber puesto en cualquiera de los cuadrantes y el resultado iba a ser exactamente el mismo. O sea, si había raíces dentro del recinto, iba a tener rodeos. Eso como para que lo tengan en cuenta que, digamos, con el script de ese MATLAB lo pueden hacer correr también en Octave y ver lo que yo les he mostrado, digamos, un poco toqueteado en cuanto a color y qué sé yo, pero sale eso al utilizar MATLAB. Bueno, entonces vamos a ir, sigo escuchando preguntas mientras abro la otra presentación. Esta la voy a cerrar. Espero un cachito mientras se abre. Ahí abro. Ahí me dice González el audio entrecortado y sí, ahora se pone medio. Vamos a ver una aplicación simple, como para que ustedes vean más o menos cómo es la historia con el criterio de análisis. Voy a cambiar el puntero, pero de traducción del puntero, voy a poner láser. Bueno, una aplicación simple. Ese circuito ustedes lo han visto, ese circuito lo habíamos dado cuando vimos diagramas polares y es casi un clásico en exámenes finales y en parciales. ¿Sí? La función de transferencia de ese circuito es esta que tenemos acá. Si yo cambio P por J omega y hago
la separación de parte real y parte imaginaria, y lo hago por el método gráfico, lo hago por el método analítico, en esa curva, fíjense que yo he marcado el 0 más y el infinito más. O sea, esa curva arranca con un determinado de módulo, pero un ángulo de más, 180 grados, debido a que tenemos dos ceros acá en el origen. A medida que esos ceros van siendo la fase, va siendo cancelada por estos dos polos que tengo acá, hace que desde menos 180 grados yo vaya con los valores de ángulo disminuyendo, o sea, en un punto tengo 90 grados, y a partir de ahí voy teniendo 0,45, pero los distintos valores. Cuando ocurre que yo me voy al infinito, me queda p al cuadrado dividido p al cuadrado, eso me da una constante, y el módulo, la fase de una constante es igual a 0 grados. Entonces, ahí tenemos el infinito. Es un poquito para charlar de lo que era un diagrama polar, y estamos utilizando un ejemplo que nosotros hemos visto en sesiones anteriores o lo tenían publicado ustedes ahí en el aula virtual. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo para, a partir de una gráfica de diagrama polar, aplicar el criterio de Nyquist? Lo que voy a necesitar es dibujar también las frecuencias negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de el trazado del diagrama polar en forma gráfica, nos movimos hacia el eje, nos movimos con los valores de frecuencia o de pulsación positiva. Pero ¿qué hubiera pasado si nos movemos hacia abajo? Si nos movemos hacia abajo, hubiéramos obtenido eso. Hubiéramos obtenido la misma gráfica, ¿sí? Pero con el valor de los ángulos también. O sea, acuérdense cómo era la historia. Para calcular el módulo, los módulos hubieran sido la constante por el producto de la distancia de los ceros a la omega en cuestión, dividido el producto de la distancia de los polos a la omega en cuestión. El módulo, pongámosle, después de cambiar el puntero, marcador resaltado, supóngase que para un valor que se yo por acá, lo voy a marcar ahí, ¿sí? El módulo me hubiera dado una cosa así. Ahí. Y el ángulo hubiera sido este que estamos viendo acá. Este hubiera sido el ángulo. ¿Qué hubiera pasado si me iba a la misma frecuencia pero negativa? Y me hubiera dado el mismo módulo, pero con el ángulo negativo, ¿sí? Entonces, para poder aplicar el criterio de Nyquist, yo necesito que mi curva esté representada por la parte de frecuencias positivas y la parte de frecuencias negativas. Cuando nosotros hicimos el diagrama polar en distintas oportunidades, siempre hablamos de la frecuencia positiva porque no estamos para aplicar el criterio de Nyquist. Pero a partir de acá, nosotros también vamos a tener que representar las frecuencias negativas. Acá hay un criterio simple. O sea, por una computadora sale de una. Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo para hacer la frecuencia negativa? Simplemente, voy a volver a esta, simplemente las frecuencias negativas van a ser el espejo sobre el eje real de las frecuencias positivas. Es decir, que yo trazo las frecuencias positivas y a partir de ahí dibujo el espejo sobre el eje real y esa
sería la representación de las frecuencias negativas. ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces, tenemos nuestro diagrama polar que tiene, espere que se me fue el rato, vamos a cambiar de enlace de vuelta. Nosotros tenemos la gráfica. A esa gráfica nosotros tenemos que analizar si me está rodeando o no el origen. Acá si yo me fijo a simple vista, daría la sensación de que estamos rodeando el origen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hacemos un zoom de acá del origen? Para ver si eso es cierto. ¿Cómo? Se había cortado el audio en un momento. Escucho medio cortado. Bueno, voy a volver para atrás. Tenemos el diagrama, ¿sí? Acá, a simple vista, parecería que estamos rodeando el origen. Si uno lo mira el diagrama, da toda la facha que sí lo estamos rodeando. Pero nosotros deberíamos hacer un zoom de ahí del origen, un zoom acá, para ver si es cierto que estamos rodeando o no al origen con esta función que vamos a estudiar. ¿Qué hacemos? Hacemos un zoom y veríamos que las respuestas positivas terminan sobre este eje y las negativas también terminan sobre este eje. Lo que no sabemos es esto, cómo llega acá al origen, por eso hemos hecho un zoom acá. A partir de ese zoom, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro recinto de Nyquist. Nuestra duda está acá, cuando yo tengo el 0 más y el 0 menos, que es donde se me produce esta situación que yo no sé cómo viene la mano acá. O sea, eso tengo que evaluar, tengo que evaluar, no, o sea, no se lo va a decir ni siquiera el programa de computadora. Entonces, lo que está ocurriendo ahí, hago un zoom del recinto, y acá lo que estoy viendo es mi plano P ampliado en la zona donde yo tengo dos ceros en el origen. Acuérdense que la función de referencia del circuito ese con los capacitores y los resistores era P al cuadrado dividido P al cuadrado más 3P más 1. Entonces, tengo que ver qué pasa con estos dos ceros que están en el origen para ver cómo va a cerrar mi curva. Para eso, yo voy a imaginar que tengo un vector, estoy haciendo la ampliación del recinto y la ampliación del plano de la función. Voy a imaginar que tengo un vectorcito y que lo pongo en el punto omega y más. Si yo ese vectorcito lo uso ahí, me va a aparecer este valor acá. Cuando yo ese vectorcito lo gire 90 grados, yo gire 90 grados, pero tengo dos polos, ¿sí? Ese vector que gire 90 grados por 2 me produce acá este efecto, o sea, me produce que esta curva, ¿sí?, tenga 180 grados. Acuérdense que esto y esto están pegados al eje negativo. Entonces, el mover este vector desde ahí hasta acá son 90 grados en el plano P multiplicado por los dos ceros, 180 grados en el plano de la función. Cuando lo mueva ahora hasta acá, estoy moviendo otro 90 grados por 280, 280, y ahí llegue al punto del 0 más. O sea, lo que hice fue ver qué pasa en esta zona. A partir de ahí yo estoy viendo que mi diagrama, al hacer este análisis, no está rodeando el origen. ¿Estamos? Entonces, si tengo
que poner cantidad de rodeos que tengo n es igual a 0. Si yo tuviera que decir por criterio de Nyquist, voy a decir que no se sabe si el sistema es estable o inestable, porque Nyquist no me asegura estabilidad, me asegura inestabilidad. Como me dio 0, tengo que buscar otro método. Ese otro método va a ser analizar a partir del circuito la función de transferencia. A esa función de transferencia le voy a sacar las raíces. Esas raíces veo que están a parte real negativa, perdón, los dos polos están a parte real positiva, por lo tanto el sistema tiene que ser estable. Por otro lado, tomé este ejemplo para que ustedes vean cómo seguimos la secuencia para algo. Vamos a volver para atrás. Cuando estábamos ahí, no sabemos si rodeaba o no rodeaba el origen esa gráfica. ¿Sí? Ustedes imaginen que esa gráfica puede ser, dado esta gráfica, determinar si el sistema es estable o inestable. Tendríamos que haber hecho toda esta historia que vimos recién para decir que, por criterio de Nyquist, no sabemos si el sistema es estable o inestable. Eso hubiera sido la respuesta. Ahora, como nosotros sabemos de dónde salió esta gráfica, salió de ese circuito del cual tenemos la función de transferencia, ¿sí? Analizando las raíces de la función de transferencia, nosotros decimos que el sistema es estable porque, primero, es un circuito pasivo. Número uno, si tengo una aplicación no puedo decir nada, pero si tengo el circuito y veo que es un circuito pasivo, va a ser estable siempre. ¿Estamos? Siempre un circuito pasivo va a ser estable. No puede ocurrir que la tensión de salida sea más alta que la tensión de entrada en un circuito pasivo. Bien. Preguntas con respecto a lo que hemos visto. Profe, buenas noches. ¿Qué Bien, sí, estamos complicados con el audio. Eh, yo lo que no veo para qué se hace la parte gráfica si analizando los ceros y los polos, Bien, me da que es cero. bien. Yo lo Ahí puedo viene sacar ahí, teóricamente. ahí viene la pregunta del billón. Espere un cacho. Le voy a partir de la función esa. Lea detenidamente lo que dice. El criterio de estabilidad de Nyquist permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta de un sistema a partir de las curvas de respuesta de frecuencia. Esto es el diagrama polar, sin necesidad de determinar los polos del sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el criterio de estabilidad? Es una... Así está compartido. ¿Qué es lo que es? Es un método, mediante un método gráfico,
yo puedo determinar la estabilidad del sistema. Si usted tiene más de 3 raíces a papel y lápiz y sin calculadora, ni computadora, ni tablet, ni un negro que sepa un montón de matemáticas, va a poder obtener raíces de un polinomio si tiene más de 3 raíces. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo sistemas simples. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un polinomio de grado 6, 7? Si no tengo un elemento informático o digital que me dé los valores en dónde están ubicadas las raíces, no hay forma. Mediante este método, el método de criterio de Nyquist, yo puedo determinar en forma gráfica si el sistema es estable o inestable. No sé si quedó respondida la pregunta del que preguntaba. Más o menos, tengo que masticarlo más. ¿Cómo? Que tengo que masticarlo más a este tema. Digamos, lo que hay que masticar más es lo que tendrían que haber aprendido ustedes cuando vean la... A ver, esperen un caso. Voy a cambiar acá nueva función y vamos a poner la presentación esta. No, la presentación de... esperen un segundo. A ver, espérenme 2 segunditos, salgo de la pantalla esta, ya les pongo otra cosa. Dos minutos. Agarré paciencia un minuto. Esperen un segundo. Bueno, nos queda un minuto. Cuando vean el PDF del ingeniero Marini, van a entender un montón de cosas. Hay, digamos, una falencia por ahí cuando vieron variable compleja, por todo lo que es teoría del recinto, teorema de Cauchy, transformación conforme, todo eso lo debieran haber visto cuando justamente vieron esos temas. Se me está por cortar